Hola muchachos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente acá después de esta semana de descanso que tuvimos, ¿cierto? Espero que la hayan disfrutado, ¿cierto? Hayan compartido con su familia. Y bueno, sin más preámbulo, el juego tiene que continuar, como se dice. Y hoy día comenzamos a ver la otra civilización del periodo antiguo que es en Roma. Ya vimos todo lo que fue Grecia, hicimos la prueba, ¿cierto? Voy a ir adjuntada también en este correo la prueba, la corrección de la prueba de Grecia. Ahí vemos la otra cultura que es Roma, y Roma simplemente es como una hijos, por decirlo de alguna forma, entre comillas, de los griegos, ya que tomaron muchos aspectos de la cultura griega, ¿ok? Y esto todo lo encontramos a partir de la página 156 de su libro. Y obviamente partamos con la fundación de Roma. Ya cuando hablamos de Roma, obviamente nos asociamos inmediatamente, o lo asociamos inmediatamente al país de Italia, que es este país con la botita, ¿cierto? Que se encuentra en Europa, en medio del océano, del mar Mediterráneo, perdón, ¿cierto? Y de hecho su capital es Roma, y de ahí nace esta gran civilización que podemos ver, o sea, hasta el día de hoy perdura ya con otro nombre, con otro sistema político, todo, etcétera, etcétera. Pero lo que simplemente nos enfocamos hoy es en su pasado histórico, en el periodo de máximo esplendor de esta Roma, ¿ok? Vamos con la fundación entonces, como les comento, página 156, existen dos relatos de acuerdo a su fundación, una mitológica y otra histórica. Ya la mitológica dice, o es este famoso mito de los hermanos Rómulo y Remo, estos dos hermanos gemelos, ¿cierto? Que fueron abandonados en el río Tíber y que fueron rescatados por una loba quien los amamantó, ¿cierto? Y después, ¿cierto? Fueron simplemente rescatados por un pastor, un abuelo. Crecen estos dos niños y quieren fundar la ciudad de Roma. De hecho, fundan la ciudad de Roma, pero Rómulo mata a Remo y se convierte en el primer rey de Roma. ¿Ok? Ese es el mito, lo que prácticamente cuenta la leyenda. Vámonos con lo que nos lleva a nosotros, que es el ámbito histórico, y simplemente se plantea que Roma surge a través de un pueblo que se llamaban los latinos, quienes simplemente se vivían, ¿ciertos?, en las montañas de esta península itálica y se van a vivir a la zona de que hoy conocemos Roma, para que los quienes después, ¿cierto?, fueron simplemente conquistados por los etruscos. De aquí crea esta primera gran civilización, o nace esta gran civilización que es Roma. ¿Ok? Ahí tenemos entonces las dos explicaciones. Lo más importante de todo es que al fin y al cabo nace esta gran civilización y se transforma en uno de los imperios más poderosos a lo largo de la historia de la humanidad, o que ha tenido la historia de la humanidad. Pero antes de ser un imperio pasó por otros dos sistemas políticos, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Y si nos enfocamos en la página 157, tenemos los tres tipos de gobierno que tuvo Roma. Primero, tuvo una monarquía. Ustedes ya saben lo que es una monarquía, simplemente un reinado, o en donde que es gobernado o perdón, es un reino que es gobernado por un rey, ya que tiene el carácter vitalicio, dinástico, etcétera. O sea, es decir, cuando muere el rey es el hijo quien lo sucede y todo eso. ¿Ya? Después de la monarquía simplemente no funciona mucho en Roma, dura prácticamente 200 años, y nos vamos a lo que es la república. Y aquí esto es mucho más interesante, porque en la república comienzan, ¿cierto?, a aparecer las primeras características políticas que pueden incluso influir hasta el día de hoy. Primero, lo más importante de la república es que estaba gobernado no por un personaje, o no por un cargo vitalicio o de personas, sino que simplemente por dos cónsules. Ya el cónsul es lo que hoy día vendría siendo como una clase de presidente, que eran gobernados por dos cónsules que eran elegidos de manera, cierto, democrática, en este caso, por un senado, que es lo que tenemos acá, ¿ya? El periodo de la República duró casi 500 años, ya fue un periodo muy, muy largo, y en la República se crearon muchos organismos muy importantes y muy interesantes que ayudaron en parte a lo que fue el funcionamiento de esta república. Y el primero de ellos son los comicios, que eran estas asambleas que tenían como objetivo votar la ley. Y por último tenemos el Senado, que el Senado prácticamente fue la institución que más importancia tuvo en la antigua Roma, que eran ellos quienes, ¿cierto?, decidían, aprobaban o desechaban las leyes. Ya en este caso, el Senado es lo que hoy día nosotros conocemos como el poder
legislativo, ¿ok? Y todo esto surge en la república, en la monarquía. Recuerden que el rey tiene el poder absoluto, por ende él toma todas las decisiones. En la república, no, en la república se crean estas instituciones. Una cosa muy importante de la antigua Roma que sale acá en la misma página 157 es un poco su sociedad. Y la sociedad romana era una sociedad jerarquizada, en donde el grupo más importante eran los patricios, que eran los descendientes directos de los etruscos y que tenían las mayores cantidades de dineros. Después tenemos a los plebeyos, que era el pueblo común, ¿cierto? Los artesanos, los comerciantes, los campesinos, etcétera. Y por último teníamos a los esclavos, que eran los prisioneros de guerra, que no tenían ningún tipo de derecho. ¿Por qué esto es importante resaltar? Porque solamente los únicos que tenían participación política y privilegios políticos eran los patricios, ¿ok? Eso lo vamos a dejar entre paréntesis porque de ahí lo vamos a retomar. Sigamos un poco con estas instituciones que se crearon en la República. Estaban los censores, como podemos ver acá en el esquema ya de la página 158, que simplemente eran aquellos que enseñaban un poco las tradiciones, ¿cierto? Entregaban cómo la gente se debía comportar, y además eran aquellas personas que tenían que contar la población. De aquí que viene la palabra censo, los censos que conocemos nosotros hoy en día. Tenemos el consulado que les dije, ya son estas dos personas, estos dos cónsules quienes gobiernan. Lo importante de este gobierno es que solamente duraba un año el gobierno, después estos cónsules se iban cambiando, ¿ok? El consulado es lo que hoy día podríamos decir que es el poder ejecutivo. Después estaban los pretores, que eran simplemente los encargados de administrar la justicia, o sea, ellos eran lo que hacían ejercer la justicia, especialmente para los ciudadanos. Por ende, podríamos decir que los pretores es lo que hoy día nosotros conoceríamos como el poder judicial. Después estaban los ediles, ¿cierto? Y que simplemente era como la policía de este periodo que se encargaban del orden público, de los que andaban, ¿cierto? Por las calles viendo que todos tuvieran orden y todo. Y por último tenemos a los cuestores, que eran aquellos que se encargaban de los temas económicos o de los temas financieros, ¿cierto? De la república. Y así más o menos se organizaba la república romana y sí daba un gran funcionamiento, ¿ok? Aún así, ¿cierto? Esta república tuvo unos problemas y el más importante, el problema principal de todo simplemente fue el que los plebeyos quedaron marginados, ¿cierto? De la vida política. Los plebeyos, que eran la mayoría de la población, simplemente no podían tener ningún privilegio político, ya que todos estaban en manos de los patricios, ¿ok? Y esto también es muy, pero muy interesante porque aquí comienza a generarse lo que es la crisis de la república, ¿ok? ¿Cuál fue el primer problema? Los plebeyos en un momento se enojaron tanto como no tenían ningún privilegio que amenazaron por irse de la ciudad de Roma e irse a vivir a un lugar de manera libre. A los patricios no les convenía esto, ¿por qué? Porque los plebeyos eran los dueños de los grandes negocios, los campesinos, los comerciantes, los artesanos, etcétera. Por ende, si los plebeyos se iban, los patricios no iban a tener de dónde sacar, ¿cierto? Estos bienes. Por ende, simplemente deciden escuchar a los plebeyos, ¿ok? ¿Y qué cosas pidieron los plebeyos? Primero, un derecho de auxilio, o sea, pedían protección, como dice acá en la página ya 159, bajo alguna medida que a ellos no les pareciera bien, ¿ok? En otras palabras, como si ellos son acusados de algún delito, necesitan una protección como de un abogado. Derecho de veto, o sea, ellos podían mandar a algún representante de ellos simplemente para poder votar las leyes que se generaban en el Senado. Por ende, lo que hacían los plebeyos era pedían participación política dentro del Senado y pedían también la inviolabilidad, ¿cierto? Que ellos también querían hacer justicia si ellos eran atacados, ¿cierto? En algún lugar en la calle. Esto fue tan importante que los plebeyos al fin y al cabo tuvieron participación política dentro del Senado y surgen estos personajes que son conocidos como los tribunos de la plebe. Y aquí tenemos en la imagen ya a un tribuno de la plebe que fue Cayo Graco. ¿Qué eran los tribunos de la plebe? Simplemente eran personas que representaban a los plebeyos dentro del Senado, ¿ok? Otra cosa muy importante es que los patricios estuvieron obligados a escribir las leyes. En este momento las leyes simplemente ni siquiera estaban escritas, por ende eran solamente de manera oral. En ese sentido, los patricios eran los únicos que conocían las leyes y los plebeyos también se veían muy, pero muy afectados por esto. ¿Ok? Por ende, ¿cierto? Vemos cómo entonces la República, a pesar de que tuvo muchas instituciones que ayudó al funcionamiento de la República, tuvo sus problemas internos, especialmente con los plebeyos, ya que los marginaba de esta participación política. Y esto lo llevamos a la crisis de la República.
generalmente ya el Imperio Romano, y como lo vimos, ¿cierto? Al comienzo, el territorio de ellos también era muy montañoso. A pesar de que sí tenían muchas tierras fértiles, aún necesitaban otros bienes. Y tanto en la monarquía como en la república, ellos comenzaron a conquistar distintos territorios. O sea, ellos iban, ¿cierto? Aumentando su territorio. ¿Cómo aumentaban su territorio? Gracias a su poderoso ejército. Los romanos se caracterizaron por tener un poderoso ejército. A tal magnitud, a la misma similitud más o menos de los espartanos. Ellos tenían un ejército muy, pero muy poderoso. Y durante la monarquía ellos crecieron, conquistaron territorio. Durante la república siguieron conquistando aún más territorio. Y eso también los trajo una gran crisis. Y ya después vamos a ver más adelante cómo en el imperio ya el territorio que ellos conquistaron fue pero impresionante, ¿ok? Pero esto nos trajo a una gran crisis, ¿ya? Yo les comenté, según la jerarquía social, que ellos tenían esclavos. ¿De dónde sacaban a los esclavos, cierto? De estas guerras de conquista, que eran los prisioneros de guerra. Y muchos de estos esclavos, cierto, que eran vendidos a los patricios, pero muchos solo eran utilizados como gladiadores, ¿ya? Los gladiadores eran muy importantes para los romanos porque les servía de entretención y todo ese cuento. Y una de las crisis que tuvo la República ya es especialmente la rebelión de los gladiadores, que fue dirigida por este señor llamado Espartaco. ¿Qué fue lo que ocurrió? Simplemente Espartaco, que era un gladiador, se hartó, ¿cierto?, de toda esta injusticia que ellos estaban viviendo por ser esclavos y generó un levantamiento de armas de puro gladiador y él llegó a juntar a casi 3.000 gladiadores, un ejército de casi 3.000 gladiadores. Fue una crisis, ¿cierto? Fue una guerra interna que tuvo Roma contra estos gladiadores muy, pero muy dura, porque los gladiadores eran entrenados para pelear, eran entrenados para guerrear, por ende, no era tan fácil derrotarlos. Incluso Espartano estuvo a punto de llegar a la mismísima Roma, ¿cierto? En esta gran guerra. Algo que dejó en evidencia lo mal que estaba funcionando en parte de la República Romana. Y el segundo gran problema, ¿cierto? Lo vemos con este famoso triunvirato, y aquí aparece un personaje fundamental, que yo creo que es el personaje más importante de la antigua Roma, que es Julio César. ¿Quién era Julio César? Simplemente era un general de guerra que había conquistado una zona que los romanos nunca en su historia habían podido conquistar, que era la conocida como las Galias, lo que actualmente viene siendo más o menos Francia, fue lo que conquistó Julio César. Fue tan impactante saber la noticia en ese tiempo de que Julio César conquistó las Galias, que Julio César se convirtió prácticamente en un gran héroe en la antigua Roma, amado especialmente por los plebeyos y respetado por sus soldados. ¿Qué es lo que hace Julio César? Simplemente llega a Roma y comienza a gobernar como una clase de dictadura. Y si a alguien no le gusta, simplemente él tenía el apoyo del ejército, por ende podía hacer lo que quisiera y además tenía todo el apoyo de los plebeyos, por ende a los patricios simplemente a esto no les convenía y está muy, muy, muy con mucho temor, ¿cierto? Porque Julio César se está adjudicando todo este poder. ¿Qué es lo que hace Julio César? Crear lo que es el famoso primer triunvirato. ¿Qué es un triunvirato? Es cuando dividen el territorio romano de este tiempo en tres partes y cada parte es gobernado por uno de estos señores, ¿ya? Por lo cual, si se dan cuenta, toda esta idea de república ya se acaba con las ideas de Julio César con este famoso triunvirato. Por ende, la crisis interna de Roma ya llevada en una por el enojo de los plebeyos, por la falta de participación política, por este alzamiento armado de los gladiadores, por Espartaco, y por esta ansia de poder de Julio César, ya apoyado por los plebeyos y por su ejército, termina, ¿cierto?, por destruir a la República. Y después de la República pasamos a lo que es el Imperio Romano, ya que es el periodo más importante y más duradero que tuvo Roma, ¿ya? La historia de Roma más o menos dura como 1300, 1400 años y el imperio fue el periodo que más duró, ¿ya? ¿Qué es un imperio? Simplemente es un reino que está en constante crecimiento, pero que es gobernado por un emperador, ¿ok? ¿Y quién fue el primer emperador de Roma? Fue Octavio, y Octavio era sobrino de Julio César y después se cambió su nombre a Augusto, ¿ok? Y él es considerado el primer emperador de Roma. Usted preguntará, ¿qué pasó con Julio César? ¿Por qué él no fue el emperador? Porque Julio César, cuando prácticamente estaba gobernando, fue asesinado por los mismos senadores por casi 50 apuñaladas, ¿ok? Después que ocurre eso, después que matan a Julio César, hay una guerra civil dentro de Roma, y aquí es cierto eso, el sobrino de Julio César que cobra venganza, gana esta guerra civil y se autoproclama como el emperador. Y el emperador simplemente acabó con todas estas instituciones que vimos que existían en la República
y gobernó de manera absoluta. O sea, el emperador tomaba todas las decisiones del imperio, ¿ok? Ahora, aún así, ¿cierto? Existieron muchos emperadores en Roma. El más importante de todo yo creo que viene siendo este señor que vemos en la página 160, que es Augusto, ¿ok? Y él simplemente realizó una serie de reformas. Él siguió manteniendo el Senado, ya siguió manteniendo a los patricios, pero aún así era el emperador el que tomaba todas las decisiones. Y durante el periodo del imperio es cuando Roma creció mucho más en su territorio, ¿ok? Pero lo insisto, el emperador entonces tiene el poder absoluto. De los tres periodos políticos de Roma, el más importante de todo es este, el Imperio Romano. Fue el que más duró, ¿cierto? Fue el que más tierras conquistó. ¿Ok? Así que eso, chicos, más o menos que es lo que quería ver el día de hoy. Más o menos conocer un poco el inicio de Roma y estos tres periodos políticos que tuvo Roma con algunos personajes importantes. Insisto, Julio César, el personaje romano más importante de su historia, ¿ya? Pero ahora, ¿cuál fue el primer emperador de Roma? Su sobrino, que fue Augusto. Y la tarea de hoy simplemente va a ser la página 160, estas tres preguntas que tenemos acá, ¿ok? Cualquier duda la realizamos el miércoles en esta sesión online que tenemos, ¿ok? Así que eso, chicos, que estén muy bien, cuídense mucho. Saludos a todos. Chao, 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 chao.